La palabra del Señor es la que nos llena, hermanos. La palabra del Señor es la que nos fortalece. Pero también la palabra del Señor, hermanos, es la que nos confronta. Es la luz en nuestro camino cuando nos muestra, cuando empezamos a desviarnos del camino, empezamos a hacer decisiones, cuando empezamos a notar sentimientos dentro de nosotros, cuando vemos acciones que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el día de hoy, hermanos, el mensaje de hoy es un mensaje de reflexión. Un mensaje de reflexión para aquellos que son ya hijos de Dios. Pero también es un mensaje de alerta para aquellos que no lo son. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que Dios no conoce. Es un mensaje de alerta. Vamos a entrar a la palabra. Estamos, como sabemos, el libro de Marcos, capítulo 14. Vamos a estar viendo solamente 2 versículos esta mañana. Y ciertamente, hermanos, esos 2 versículos que estamos viendo, vamos a ver la traición. Una traición de parte de un hombre que anduvo con Jesús. Y ciertamente estos 2 versículos forman una comparación, como se le llama, una comparación paradigmática, en comparación, porque si usted mira los primeros 2 versículos del capítulo 14, comienza con los líderes religiosos que andaban buscando cómo entregar, cómo arrestar a Jesús. Y luego ahí en medio vemos la historia de una mujer que muestra una devoción completa. Y estos 2 versículos, el 10 y el 11 de esta mañana, de Marcos 14, 10 y 11, es el contraste de esa mujer devota, viendo la traición de uno que anduvo con Jesús y que se pone a la par con estas personas religiosas para entregar a Jesús. Pero el Señor así quiso que este día separáramos este mensaje, estos 2 versículos de su comparación paradigmática, o su comparación, así a unas personas le llaman como un sándwich, ¿verdad? Donde vemos el sándwich tiene pan arriba, pan abajo, la carne en medio. Entonces, en este caso, los panes serían los líderes religiosos en los versículos 1 y 2, y también la traición de Judas, versículo 10 y 11, mientras que en medio está la carne. Ya la semana pasada disfrutamos de la carne del medio, pero en esta mañana queremos sacarle provecho a esta segunda parte de esta comparación que el evangelista Marcos está haciendo. Vamos a estar viendo estos 2 versículos. Los primeros 2 puntos van a estar encerrados dentro del primer versículo. Vamos a ver de una parte del versículo 10, el del grupo, cómo el del grupo se sale del grupo. Uno que era del grupo se sale del grupo. Y vamos a seguir viendo en ese mismo versículo los deseos pecaminosos del traidor, y vamos a terminar con el versículo 11 viendo el acuerdo y el momento oportuno. El acuerdo y el momento oportuno. ¿Alguna vez alguien a usted le ha llamado ignorante? ¿Le ha dicho a usted, tú eres un ignorante? Hermanos, el llamar a alguien ignorante ha sido la causa de muchas peleas y mucha desconformidad. No es una palabra que se usa para llamar a algo bonito de una persona. Cuando a alguien le dice a otra persona ignorante, esto suele tocar la sensibilidad del orgullo de la persona que está recibiendo esta palabra. Y esta palabra hace que esta persona que recibe esta mención se encuentre en una manera molesta. Esta palabra nunca sería una palabra que usted va a encontrar, o una palabra que usted usaría dentro de una tarjeta de regalo para decirle a una persona, oh, cuán ignorante eres. Oh, me gusta mucho de todos tus elogios, el elogio o lo más destacado de ti es qué ignorante eres. Nunca va a hacer eso usted. Y si usted alguna vez recibe una carta tal, usted va a decir, ¿qué le pasa a esta persona? En lugar de felicitarme por mi cumpleaños, por un aniversario, etcétera, más bien me está insultando. Típicamente esta palabra se usa para ofender y no para elogiar. Hermanos, aunque si pensamos sinceramente, hay cosas que nosotros no sabemos. Y por lo cual, hermanos, como no sabemos estas cosas,
nos hacen ignorantes de ciertas cosas. Cada uno de nosotros podríamos admitir que en realidad todos somos ignorantes en algunas y muchas áreas de conocimiento. Por eso el dicho, hermanos, que dice: el ignorante cree que todo lo sabe. El sabio sabe que conoce muy poco. Hay personas, hermanos, que saben de Dios, que han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Hay personas que pueden decir: yo he leído la Biblia, pero que en realidad no conocen a Dios. Ignoran lo que la Biblia dice, aunque la hayan leído. Ignoran lo que la Biblia significa, aunque la hayan leído de pasta a pasta, porque no conocen a Dios. ¿Qué quiere decir conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué quiere decir conocer a Jesús? Hermanos, cuando decimos que conocemos a Jesús, es obvio que no nos referimos a que conocimos a Jesús el viernes pasado a las 2 de la tarde y pudimos hablar con Él y estrechar su mano. Conocer a Jesús es tener fe en Él. Creer que siendo Dios, Él vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario en sustitución de aquellos que serían salvos, pero que al tercer día resucitó. Y que haber muerto, hermano, lo hizo en nuestro lugar, para que nosotros recibiéramos el perdón y para que recibiéramos vida eterna. Conocer a Jesús toma un significado muy específico cuando lo entendemos a la luz de las Escrituras, la Biblia. Alguien que no es ignorante, hermanos, que jamás podemos llamar ignorante, es ¿a quién? A Dios. Él conoce todo a la perfección. Conoce sus pensamientos que están pasando por tu mente en este momento. Conoce esas cosas que tenías que acordarte esta mañana, pero se te olvidó recordarte esta mañana. Sabe toda la información habida y por haber. Él todo lo sabe. Por eso hay un atributo de Dios que llamamos nosotros omnisciencia. Omni, todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce a cada ser humano y todo detalle de él. Sin embargo, hermanos, el ser conocido por Dios es algo que la Biblia presenta con un significado muy distintivo. Y eso lo vemos, un ejemplo de ello lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 8 y 9, cuando el apóstol Pablo empieza a hacer una comparación de la vida de antes comparado a la vida de hoy. Dice el apóstol Pablo: pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, y Él pareciera hacer una corrección, o más bien que son conocidos por Dios. ¿Qué quiere decir Dios me conoce a mí? Ser conocidos por Dios, hermanos, es ser aceptados por Dios, es ser aprobados por Dios. Ser conocidos por Dios es ser reconocido como un hijo de Él después de que hemos venido en fe en Jesús. Por la gracia de Dios, Él nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas. Y a partir de esa regeneración, cuando Él nos trajo de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, es que nosotros podemos decir: somos conocidos por Dios. El pasaje de hoy, hermanos, involucra a uno que estuvo cerca de Jesús. Alguien que Dios conocía, pero al mismo tiempo alguien que no era conocido por Dios. El punto más significativo, hermanos, para nosotros el día de hoy a través de este mensaje es que no importa qué tan ignorantes seamos, es necesario ser conocidos por Dios. Es por eso el título del mensaje de esta mañana se dice así: ser verdaderamente conocidos por Dios. Entremos
al primer versículo. Dice el primer versículo: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes. Si usted a principio y de partida uno se puede preguntar, ¿por qué es que uno de los 12 que era discípulo de Jesús tuvo que ir con los principales sacerdotes? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver los que son hijos de Dios con los que no son hijos de Dios? ¿Qué podía este discípulo de Jesús ir a conseguir con personas que no eran discípulos de Jesús? ¿O será que este que se llamaba discípulo en realidad no era discípulo de Jesús? Y en realidad estaba tan perdido como los líderes religiosos a las cuales Jesucristo llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. El personaje principal de nuestra historia el día de hoy se llama Judas Iscariote. ¿Quién era él? ¿Qué detalles conocemos de él? El día de ayer estaba yo sentado a la mesa con mis hijas y yo les preguntaba, ¿quién es Judas Iscariote? Y la primera respuesta que me da mi hija Esmeralda es, él es el traidor. Y hay muchos detalles que la Biblia nos revela acerca de Judas, pero Judas ha de ser conocido hasta el día de hoy por ser el traidor de Jesús. Es el detalle más conocido de este hombre. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando de una mujer que al final del pasaje que vimos en el versículo 9 nos dice que esta acción de esta mujer sería conocido por donde quiera que se predicara el evangelio. Su devoción sería admirada. La semana pasada lo predicamos, estuvimos predicando el evangelio y conocimos la devoción de esta mujer, cómo entrega todo lo que tenía, derramando este perfume sobre Jesús, ungiendo el cuerpo, preparando a Jesús para el sepulcro. Pero de Judas conocemos su traición. Él es no famoso por esto, sino que es infame por esta acción. Hermanos, él vivió con Jesús. Él siguió a Jesús por aproximadamente 3 años. Qué gran privilegio tuvo este hombre de andar en medio de su enseñanza. Este Judas, hermano, no solamente disfrutó de las enseñanzas públicas que Jesús enseñaba a todas las personas, a todas las multitudes que se acercaban para escucharlo. Él también disfrutó de la intimidad de la enseñanza cuando Jesús se apartaba y enseñaba a sus discípulos. Disfrutó de las enseñanzas públicas y privadas de Jesús. Fue testigo, hermanos, del poder milagroso de Jesús. Judas fue el encargado de una gran responsabilidad, una responsabilidad de alta confianza, que no se le dio a los demás discípulos, sino a él. Él fue el tesorero del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Sin embargo, robaba de la bolsa. Juan 12, hermanos, en comparación o alusión a la historia de la semana pasada, nos dice en el versículo 6, Juan 12, 6, nos dice que Judas se enojó cuando esta mujer derrama este perfume costoso sobre Jesús. Porque él dice, pudiéramos haberlo vendido y haber guardado este dinero para darlo a los pobres. Y Juan delata sus verdaderas intenciones. Él no lo dijo porque le importara a los pobres, sino porque él robaba de la bolsa. Él sustraía de la tesorería. Juan 12:6 nos dice que le molestó, pero en realidad no era molestia porque no podían ayudar a los pobres, sino porque era dinero del cual él no podía disfrutar. Judas tenía un nombre común. Judas era un nombre común, hermanos. En la Biblia encontramos otras personas que se llamaban Judas. Incluso había otro de los 12 discípulos llamado Judas. Jesús mismo tenía un medio hermano que se llamaba Judas, que es el autor de uno de los libros que tenemos en las Escrituras. Iscariote era su apellido, era como su apellido.
Era posiblemente una referencia a su lugar de origen. Se cree que era de Keriot, por eso Iscariote. Keriot en la región de Judea. Pero Judas, hermanos, era uno de los 12 discípulos. Esos son los 12 discípulos que anduvieron con Jesús en su ministerio terrenal. Estos no fueron hombres excepcionales, no fueron grandes hombres. Incluso la mayoría de ellos eran hombres comunes, sin preparación, pero Dios los había escogido. Y recuerden eso, hermanos, Dios los había escogido. ¿Escogió Dios a Judas? Amén. Dios escogió a Judas para la labor de la cual él se encargaría. La mayoría de esos hombres eran sin preparación, pero Dios los escogió para ser discípulos de Jesús. Quiero leerles a ustedes una carta ficticia. Esta carta ficticia la escuché primero del pastor Miguel Núñez en Chicago cuando estuve allá. Y esta carta expresa las recomendaciones de una compañía o una firma consultora que hubiese redactado esta carta si Jesús le hubiese pedido a esta compañía que revisara los currículos de sus discípulos. Y fíjese más o menos lo que esta compañía hubiese respondido acerca de sus discípulos. Lea así: gracias por enviarnos los currículos de los 12 hombres que has escogido para puestos de liderazgo en su organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y no solo hemos evaluado los resultados a través de nuestro computador, sino que también coordinamos entrevistas personales con cada uno de ellos con nuestro psicólogo y consultor de aptitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y tendrán que estudiarse cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio, vamos a hacer algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de consultas con el personal y vienen sin ningún costo adicional. Es mi opinión personal que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes, educación y aptitud profesional para el tipo de empresa que está llevando a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Le recomendamos que continúe con su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la moral. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la oficina de las buenas prácticas comerciales de la Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaca depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad e ingenio, espíritu empresarial, hace contacto bien con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el controlador y el hombre de la derecha. Esto es algo, hermanos, que una compañía hubiese dicho acerca de los discípulos que Jesús escogió para que le siguieran. Pero aun cuando Dios conocía toda acción y pensamiento de Judas, Judas no era conocido por Dios. Judas no era conocido por Dios. El que era parte del grupo decide hacer una consulta fuera del grupo con un grupo de hombres malvados que buscaban el mal de Jesús. Estos son los principales sacerdotes, y Lucas dice que también incluía a oficiales. Lucas nos dice que Satanás entró en Judas. Satanás ya dominaba la vida de Judas. Era el que no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Así lo dicen las escrituras, no lo digo yo. Si tú no eres un hijo de Dios, no te enojes conmigo. La palabra del Señor hace una distinción que si no eres de la luz, eres de las tinieblas. Así dicen las escrituras. Satanás entró en Judas.
Satanás ya lo dominaba, pero Judas se dejó dirigir por Satanás. Hermano, tú eres parte de esta congregación. Asistes regularmente a esta congregación. Pero yo quiero hacerte una recomendación. No te conformes con que otros te consideren a ti parte del grupo. Que ese no sea tu anhelo, hermanos. Asegúrate que tú eres conocido por Dios. Eres conocido por Dios. El único grupo que va al cielo es el que Dios conoce. Ese es el único, el que es conocido por Dios. Veamos la última parte del versículo 10, los deseos pecaminosos del traidor. Dice que cuando fue, la última parte dice, fue para entregarles a Jesús. Ese era el motivo por la cual este Judas, que era parte del grupo, se sale del grupo. Marcos 14:1, como ya mencioné brevemente anteriormente, dice, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Ellos tenían el mismo interés que el traidor. Mateo 26, 14 al 16 nos da más detalles sobre estos 2 versículos. Dice Mateo que Judas fue el que les preguntó a los principales sacerdotes específicamente, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Él estaba buscando algo específicamente. Judas era un individuo que era dirigido por la avaricia y la codicia, un deseo excesivo de riquezas y posesiones. Judas, hermanos, ya había escuchado a Jesús decir en alguna ocasión, como dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esas son palabras de Jesús que Judas ya conocía bien. Había escuchado la palabra, pero no se había doblegado ante la palabra. Había escuchado a Jesús enseñar esto, pero no había querido seguir las enseñanzas. Aparentemente había una apariencia que seguía a Jesús, que guardaba con buen intereses los fondos del ministerio de Jesús, que escuchaba a Jesús, pero aunque él andaba en medio del grupo, no era del grupo. Aunque Dios conocía quién era él y sus intenciones, no era conocido por Dios. La decisión de Judas, hermanos, ya estaba determinada. Sus deseos por riqueza, sus deseos por ganancia, lo dominaban porque era dominado por el pecado. Aun cuando todos los discípulos fueron claramente pecadores, hermanos, Judas nunca fue salvo, él nunca fue regenerado. Las escrituras claramente nos dicen, hermanos, que el que es salvo no puede perder su salvación. Nos manda a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de valorar la salvación que Él nos ha dado, cuidarla como algo lo más valioso que tenemos. Nos dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que fue salvo. Nos dice que Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida como en el Imperio Romano lo tendían a hacer aquellos que fallaban a los mandatos del César. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Judas no perdió su salvación. Él nunca la tuvo. Nunca tuvo salvación. Nunca siguió a Jesús verdaderamente. No fue conocido por Dios. Juan 13, versículo 10 al 11 nos dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos, dijo. No todos. Y dice el versículo 11, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Judas era parte del grupo, pero no era conocido por Dios. No era aceptado por Dios. No era aprobado por Dios. Judas pudo engañar a los discípulos, hermanos, pero a Dios no lo pudo engañar. Más adelante, en la semana que viene, estaremos viendo esa parte donde Jesús empieza a hablar del traidor que lo iban a traicionar.
Y las personas demás, los demás discípulos que estaban presentes, no sabían a quién Jesús se refería. Ellos no sabían que Judas, el que tenía la confianza de la bolsa, era el que iba a traicionar a Jesús. Ellos no sabían que él sustraía de los fondos. Ellos no sabían las intenciones de Judas. Porque en ese pasaje, más adelante de este mismo capítulo 14 de Marcos, los demás discípulos se preguntaban entristecidamente, ¿seré yo? No era obvio, hermanos. Jesús tenía buena apariencia de ser discípulo de Jesús, pero no era discípulo de Jesús. Él pudo engañar a los que estaban alrededor de él. Así como hay creyentes o llamados creyentes el día de hoy que andan entre el grupo, que hablan las palabras que el grupo habla, que se comporta igual como se comportan los demás del grupo, que dicen amén cuando se hace una pregunta dentro de la congregación, que levantan sus manos, que conocen ya el formato del servicio, cuándo se deben de parar, cuándo se deben de sentar, conocen todo de la vida religiosa, pero no son conocidos por Dios. Hay algunas personas que no son conocidos por Dios, que se reúnen domingo tras domingo en las iglesias. Pero Jesús nadie lo puede engañar. Incluso Jesús lo llama diablo en Juan 6:70. Él le dijo que era un diablo. Juan 13:18 nos dice, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, dijo Jesús. Y ahí mismo él cita el Salmo 41 versículo 9, que dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Este hombre que andaba con Jesús nunca pudo engañar a Jesús. A Dios nadie lo engaña. Él sabe quién es y quién nunca ha sido. Que Dios conozca que tú eres, hermano. Que Dios conozca que tú eres un hijo de Él. Hermanos, las apariencias tienen la capacidad incluso de engañar hasta los mismos poseedores de la apariencia. Hay algunas personas que creen y no lo son. No te conformes con que otros te consideren parte del grupo. No te conformes con que otras personas te llamen hermano fulano de tal. Asegúrate de ser conocido por Dios. Examínate. Escudriña tu vida y ve qué es lo que dirige tu vida. ¿Cuáles son los deseos que gobiernan tu vida? Hace ratito hablábamos, yo quiero que gobiernes mi vida. En realidad, si ese es un deseo, hermanos, que tú tienes en tu vida, yo pudiera decir, si tienes un deseo verdadero de que Dios gobierne tu vida, ese deseo no te lo puso Satanás. Ese deseo ha llegado a tu vida por obra del Espíritu Santo. Pero decirlo es muy diferente a hacerlo. Decir yo quiero que tú gobiernes mi vida es muy diferente a doblegar tu vida delante de tu maestro, de tu rey, del rey de reyes, y caminar de manera como que estás viviendo con un gobernante que tiene control de tu vida. Versículo 11, ya para terminar. El acuerdo y el momento oportuno. Dice el versículo 11, cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. ¿Quién lo oyó? Los sacerdotes principales. Dice, cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento
oportuno. Hermanos, Judas les cayó como anillo al dedo a los principales sacerdotes. ¿Conoces esa expresión, verdad? Como anillo al dedo. Era el golpe de suerte que esos principales sacerdotes estaban esperando. Se alegraron por la pregunta del traidor y prometieron darle dinero. Mateo 26 nos dice que le ofrecieron 30 monedas de plata. Y eso es significativo, hermanos. 30 monedas de plata desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús era el precio de un esclavo. De acuerdo a Éxodo 21:32. Le ofrecieron el precio de un esclavo porque les entregara a Jesús. Lucas nos dice que llegó a un acuerdo y como Marcos también nos dice, buscaba la oportunidad de entregar a Jesús. Lucas también agrega que lo estaba buscando esa oportunidad para no levantar escándalo. El momento oportuno para traicionar a Jesucristo. Judas nunca fue parte de los escogidos, pero en lugar de acercarse poco a poco hacia el grupo de los escogidos, se fue deslizando más y más. Mateo 13:15 nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos, de otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Ahí está citando el Señor Jesucristo Isaías 6:9-10. Jesús está hablando de esas personas que están vivos, hermanos. Usted les habla y contestan. Les hace una pregunta, le da la respuesta. Usted les habla, ellos escuchan lo que usted les dice. Pero en realidad están muertos espiritualmente. Son muertos. Hermanos, la palabra del Señor es clara en Efesios capítulo 1, donde nos dice que el Señor da vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Ha visto usted un muerto alguna vez? ¿Un cuerpo muerto? ¿Usted le puede hablar? ¿Le contesta? ¿Usted le puede mover? ¿Responde? Eso era lo que éramos nosotros espiritualmente hablando. Es Dios el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Judas andaba con Jesús. Su cuerpo sudaba y tenía necesidades de comer. Hablaba, escuchaba, pero estaba muerto. Encuentras en tu vida, querido hermano, debes de encontrar en tu vida una vida que se duele más cada vez por pecar. Si no te duele el pecar, te invito a que consideres reflexionar y examinar si en verdad eres salvo. Encuentras en tu vida que te dueles por el pecar cada vez, que deseas cada vez más amarle a Dios y obedecerle, que eres verdadero discípulo de Jesús, o ves que cada vez te deslizas más buscando oportunidad para pecar. Un hombre se sale del grupo, hermanos, para consultar a un grupo diferente. Y a Jesús le deparaban días difíciles. Pero aun cuando parece que todo esto fue planeado por el maligno, no fue así. Yo quiero, hermano, que tú comprendas, si no lo has comprendido aún, todo esto formaba parte del plan de Dios. Dios escogió a ese diablo para traicionar a Jesús. Queremos entender una cosa muy clara también. Dios no es el que provocó a Judas a pecar. Dios no puede ser tentado por el pecado. Pero incluso, hermanos, Dios usa del pecado de las personas para glorificarse, para llevar a cabo su plan. Vemos el pecado de un faraón que endureció su corazón. Y después de haber endurecido su corazón, Dios lo endureció más. Y era necesario
que eso pasara para que el plan de Dios se cumpliera y saliera el pueblo libre de esclavitud de Egipto. Todo esto formaba parte del plan de Dios. La causa final de todo esto es Dios. Él es la causa final de todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, hermano. Él es un Dios soberano, un Dios que está en control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Si no fuera así, no fuera soberano Dios. No estuviera en control Dios. Él controla todo detalle de nuestras vidas. Y se usa del pecado que nosotros determinamos hacer en desobediencia a Dios para glorificarse en nuestras vidas. Isaías 53:10, hermanos, dice: pero el Señor quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién es ese Señor? Dios el Padre. ¿A quién quiso someter? Al Hijo. Dios quiso someter al Hijo, Dios quiso quebrantar al Hijo. Otra versión dice: formó parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Eso Dios lo quiso de esa manera. Judas es el personaje principal, lo dijimos hace rato, pero Dios es el protagonista de toda la historia redentora. Dios es el personaje central de nuestra historia el día de hoy. Hechos 2:23 al 24 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios es la causa final de todo. Hubieron instrumentos materiales. Hubieron clavos que se usaron para enterrarse en las manos y los pies de Jesús. Se usó de una cruz como un instrumento material. Los principales sacerdotes usaron de 30 monedas para apelar a la codicia y la avaricia de Judas. Hubieron instrumentos materiales. Hubieron causas instrumentales causas instrumentales. Judas fue un instrumento de Dios. Los líderes religiosos también, las manos impías que nos habla Hechos 2 también. Pero la causa final fue Dios. Porque Dios es soberano. A Dios le plació quebrantar a su Hijo por nuestro bien. ¿No te llena eso de alegría, hermanos? Para evitarte a ti una vida eterna en el infierno, en el lago de fuego, Dios le pasó a su Hijo por un quebranto inmenso, por nuestro bien. Hermanos, esta era la única manera de justificarnos y a la misma vez Dios mantener su justicia. Porque un juez que es justo, un Dios que es justo, tiene que castigar el pecado. Si no lo castigara, dejaría de ser justo. Tiene que castigarlo. Tiene porque tiene. Entonces, todos hemos pecado. Todos merecemos el castigo eterno. Pero Dios, en su plan perfecto, envía a su Hijo Jesucristo. Siendo Dios, se convierte en hombre. Entra en forma de hombre, en forma de siervo. Vive una vida perfecta. No debió a nadie, no pecó. Fue tentado, pero sin pecar. No cayó en las tentaciones. Murió por nosotros en nuestro lugar. Y al tercer día resucitó. Y es esa resurrección que confirma la veracidad del evangelio que predicamos el día de hoy. Esa era la única manera en la que un Dios que es justo pudiese derramar la ira de su justicia
sobre alguien y su hijo, de modo que a nosotros ahora pudiese perdonarnos y no castigarnos eternamente. ¿Se fija la verdad del Evangelio? Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestro castigo, pero no de todos. Él solamente sufrió el castigo por aquellos que son conocidos por Dios. Su sacrificio fue suficiente para salvar a todo el mundo. Es suficiente capazmente de salvar a todo el mundo, pero no todos se salvarán. No todos se salvarán. No todos son conocidos por Dios. Primera de Juan 5:1-2 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Crees tú que Jesús es el Cristo? Pero te comportas como que Jesús es el Cristo. Esa es la segunda pregunta. Hermanos, no te hago esta segunda pregunta para que confirmes si eres salvo por obras, porque la salvación no es por obras. No importa cuántas buenas obras tú puedas hacer, jamás te podrás ganar el favor de Dios. Es solamente a través de la obra de aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo. Pero la manera como vivimos confirma si hay salvación en nuestras vidas o no la hay. Dice Juan, 1 Juan 5:1-2: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. ¿Amas a tus hermanos? Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Hermanos, si hemos creído en Jesús verdaderamente, si hemos puesto nuestra fe en Él, somos verdaderamente sus discípulos. Pero que no seas tú uno de los que piensa que es y no es. Romanos 6:22 nos dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjese lo que dice esa segunda parte, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Vamos regresivamente. Si tienes vida eterna, tienes santificación. Si tienes santificación, es porque has sido libertado del pecado y has sido hecho siervos de Dios, esclavos de Dios. Entonces hay santificación en tu vida. Tú puedes decir que eres un siervo de Dios. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios, que has creído en Jesús. Y está bien, pero tu vida tiene que demostrarlo. No obramos para ser salvos, sino que obramos porque hemos sido salvos. La santificación es un testigo en contra tuya o a tu favor. En contra tuya si no eres su hijo, a tu favor si eres hijo de Dios. Todos ustedes se le han aceptado como miembros de esta iglesia. Pueden decir: yo soy parte de la congregación de refugio. Pero la membresía de una organización nunca salvó a nadie. A nadie, absolutamente. Asegúrate de ser conocido verdaderamente por Dios. Judas anduvo con Jesús, hermanos. ¡Qué privilegio! Judas anduvo con Jesús. No 3 horas, no 3 días, no 3 semanas, 3 años. Qué gran privilegio el que Judas tuvo de andar con el Maestro, de escuchar sus enseñanzas públicas y privadas, de ver los milagros que el Maestro hacía, rescatando a las personas de quebrantos de toda una vida en muchas ocasiones. Qué gran privilegio tuvo Judas de estar dentro del grupo. Qué lamentable, qué desgracia el que nunca fue parte del grupo, el que nunca fue conocido por Dios. Y comenzamos
Más bien terminamos este mensaje como comenzamos el servicio, analizando y viendo, hermanos. Ese es un momento de reflexión. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: todo el que me dice Señor, no todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, está hablando de un día futuro, cuando estemos cuando estén delante del trono de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. La pregunta es: ¿eres tú conocido por Dios? Tú sabes cantar. Incluso tienes seguramente hasta más de una Biblia en casa. Has leído la Biblia en muchas ocasiones. Posiblemente has leído la Biblia de pasta a pasta. Pero en verdad eres conocido por Dios. Muchos le van a decir en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. Yo iba a la iglesia todos los domingos. Es más, mucho de la iglesia no iba ni el jueves, pero yo estaba ahí todos los jueves. Yo cargaba mi Biblia. Yo tenía la práctica de poner mi aplicación todos los días para escuchar la Biblia en audio. Yo le entregaba comida al necesitado. Yo hacía muchas cosas buenas y lo hacía en tu nombre, Jesús. Qué tristeza, qué desgracia, hermanos. Es estar dentro de un grupo, es escuchar la santa palabra de Dios domingo tras domingo, de tener la oportunidad de leer la escritura de Dios todos los días de nuestra vida, de pasar en comunión con Dios por medio de nuestros devocionales diarios. Qué desgracia hacer todo eso y no ser conocido por Dios. Asegúrate que eres conocido por Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Este momento más importante, el momento de reflexión en nuestras vidas. Si eres conocido por Dios, gloria a Dios. Dale gracias a Dios en este momento. Porque siendo su enemigo, Él te reconcilió a ti con Él por medio del sacrificio de su Hijo. Si estás dudando que eres su hijo, si estás dudando que Dios te conoce, pídele en este momento que te perdone, que te haga su hijo. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. No somos salvos por obras. Las obras identifican que somos salvos, pero no somos salvos por obras. Lo que Dios desea y quiere de ti es arrepentimiento. Quiere que vengas en fe en Jesús, a Él. Ven a Él. Si ya andas con Él, si ya eres parte del grupo, pídele a Dios que te ayude a honrarlo mejor cada vez. Que aún esas áreas que aún siguen molestando en tu vida, creando separación, creando inconformidad espiritual en tu vida, dile al Señor que las arrebate. Pídele, Señor, ser santo como Él es santo. Pero dale gracias en este momento por tu salvación. Él ha efectuado esa salvación. La causa final de tu salvación es Dios. No es que tú repetiste una oración.
No es que tú tuviste la suficiente bondad en tu corazón o el suficiente bien en tu corazón para poder aceptar a Jesús. No, la causa final de tu salvación es Dios. Recuerda, tú estabas muerto, sin posibilidad de reaccionar al evangelio. Es Dios el que te dio vida. Dale gracias a Él. Querido amigo, si tú sigues aún muerto en tus delitos, tú sigues sin fe en Jesús, hoy es día de que tú vengas en arrepentimiento a aquel que entregó su vida por ti. Recuérdate, tú eres un pecador, has pecado, le has fallado a Dios y eres merecedor del castigo eterno en el infierno. Eres merecedor. Y solamente aquellos que se han cubierto con el sacrificio de Jesús, poniendo su fe en Jesús, solamente ellos serán salvos. ¿Cuál es tu destino? ¿Será el cielo tu destino? ¿O es el infierno tu destino? Qué desgracia tan grande el haber ignorado la voz del Maestro que te dice: ven. ¿Qué consecuencias eternas sufrirá todo aquel que rechaza el llamado de Dios para sus vidas? Dios eterno, estamos delante de ti, Señor. Deseamos ser conocidos verdaderamente por ti. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a honrarte cada día mejor, Señor. A servirte cada día de una mejor manera. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a buscar esa santidad, esa santificación sea algo real dentro de nuestras vidas. Glorifícate en nosotros. Hazte presente cada día, en cada acción, en cada sentimiento, en cada pensamiento de nuestras vidas. Señor, si hay alguien al que tú no conoces, te pedimos, Señor, que en este momento tú le des vida. Te pedimos, Señor, que tú pongas vida, des vida donde hay muerte. Y salves, Señor, para tu gloria y para tu honra. Confiando que tú lo puedes hacer, Señor. Sabiendo que eres poderoso, Señor. Para hacerlo, te pedimos, salves al que está perdido. En el nombre de Jesús.